Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para la cátedra conmemorativa Miguel Gómez Barrantes que estemos hoy reunidos y le voy a dar la palabra al señor director para que nos dé la bienvenida. Adelante, Johnny. Muchas gracias, Juan Antonio. Desde ya, por supuesto, agradecerle a Mauricio la colaboración y darle la bienvenida a todos los compañeros y compañeras. Lo mejor que veo es que estamos como en un ambiente de confianza y eso es muy positivo. Tal vez empezar diciendo que esta es la primera, la cátedra Miguel Gómez Barrantes fue, si no me equivoco, ahora Juan Antonio me va a corregir, hace por lo menos un año fue establecida, un poco menos, pero no ha tenido funciones y esta es la primera ocasión que nos reunimos. La idea es seguir promocionando este tipo de actividades, digamos con diferentes exposiciones, para incentivar la discusión académica entre el cuerpo docente y estudiantes, por supuesto, con invitados de trabajos de diversa naturaleza, donde las aplicaciones estadísticas sean el norte que las dirige, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una primera ocasión, en buena hora que la estemos disfrutando, y qué más hacerlo con un viejo amigo, porque a Mauricio lo vemos como un amigo y creo que lo seguiremos viendo por muchos años más. No lo sentimos como alguien extraño, que simplemente está aspirando a su doctorado en Estados Unidos y esperamos en algún momento, bueno, poder realizar no esta, sino mucho más actividades en forma conjunta. De manera que bienvenidos, bienvenidas, y esperemos que sea un rato agradable. Y con esto también decirles que cerramos las actividades académicas de este año 2021, porque ya se acerca final de año. Como no voy a tener más la palabra, a partir de ahora, don Juan Antonio es el que coordina la actividad, y quiero retirarme deseándoles a todos que pasen felices descansos y que tengan todos un venturoso año 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, Johnny. Como ustedes recordarán, más bien la cátedra fue una decisión de la Asamblea de Escuela de agosto del 2017, crear la cátedra. Y hicimos todos los procedimientos y fue creada en enero del 2018. También ya tuvimos 4 actividades que estuvieron a cargo de Julián. Recuerden que Julián nos vino a hablar de redes neuronales, nos vino a hablar de cómo se podía insertar a la gente en los programas de doctorado en Estados Unidos y nos dio un curso, todo bajo la cátedra de Miguel Gómez. Nada más como para recordar por qué se llama Miguel Gómez, y tal vez hay gente que todavía, hay gente joven acá que no conoce quién era Miguel Gómez. Don Miguel Gómez fue profesor de la Escuela de Estadística por mucho tiempo, en los cursos de encuestas, de demografía, de análisis de datos, entre otros. Aparte de que brindó grandes aportes a Costa Rica en el muestreo por encuestas, o encuestas por muestreo más bien. También realizó investigaciones pioneras en demografía a nivel latinoamericano. Y se dio a conocer mucho con el libro de estadística descriptiva que fue publicado por la UNED. La vida de docente y profesional de don Miguel, por eso creamos la cátedra, la escuela, es un ejemplo de los valores que la universidad y la escuela de estadística tratan de promover entre estudiantes y profesionales. Valores tales como la ética profesional, el rigor científico, la búsqueda de la verdad, la justicia social, la cooperación, el trabajo en equipo y la mejora continua, entre otros. En la cátedra está creada para que sea un espacio de reflexión, de debate e innovación sobre temas de actualidad en estadística, que contribuya y complemente el desarrollo del conocimiento
de los docentes, de los estudiantes, de los profesionales y público en general de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Estadística y de Costa Rica propiamente. ¿Qué temas se tratan acá? Bueno, estadística bayesiana, muestreo, minería de datos, inteligencia artificial, visualización de datos, entre otros. La pandemia en algún momento nos impidió traer también a una persona que nos iba a hablar de visualización, en la cual Iliana nos estuvo ayudando en el pasado. El invitado, ¿quién es el invitado? Como ya ustedes se dieron cuenta, el invitado del cual se siente muy orgullosa de tener esta cátedra hoy es el charlista Mauricio Campos. Él fue estudiante brillante de la Escuela de Estadística y también fue profesor. Fue profesor de los cursos de modelos probabilísticos y de teoría estadística. Y actualmente es estudiante del doctorado en estadística de la Universidad de Illinois, Estados Unidos. La charla que nos va a presentar Mauricio se titula Reconstrucción de refugio glacial mediante la integración de datos. Un tema que cuando él me lo propuso me pareció interesantísimo y más que aplica a modelos bayesianos y otras técnicas. Y no tengo más que darle la palabra a Mauricio para que proceda con la charla. Muchísimas gracias, Mauricio, de antemano. Muchísimas gracias, Juan, por la invitación. Johnny, igual, muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar aquí de vuelta, aunque no físicamente, pero sí en espíritu. Entonces, yo creo que sin más preámbulo podemos empezar la presentación. Déjenme ver si puedo compartir la pantalla. Ok. ¿Pueden ver todos ahí la presentación? ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, sí, adelante. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, como dijo Juan, efectivamente el título de este proyecto, que por lo menos tentativamente, es Reconstrucción del refugio glacial mediante la integración de datos. Este es un trabajo con mi advisor, Boli, y 3 otros colaboradores que son los expertos en el área que aplicamos a este proyecto, que es paleoecología. Al inicio de este proyecto, todos, excepto uno, estábamos en la Universidad de Illinois, pero ya el tiempo ha avanzado, ya todos, o la gran mayoría, se han movido a otros lugares. Pero bueno, entonces, ¿qué les tengo preparados para hoy? Voy a empezar con una pequeña, bueno, ni tan pequeña realmente, pero con una introducción del proyecto. ¿Qué es lo que vamos a intentar, digamos que investigar, ¿ok? Y qué es lo que nos motiva más que todo a investigar este problema. Y después de eso vamos a pasar a ver los datos antes de ver el modelo, porque una de las ventajas del modelo que vamos a construir es que es sumamente flexible y se puede apegar a las fortalezas y debilidades de los datos que estemos utilizando. Entonces me parece prudente que hablemos un poco con bastante detalle de esos datos antes de introducir el modelo. Y ya después, efectivamente, cuando tengamos una buena idea, hablamos del modelo y de cómo intentamos modelar de la mejor manera posible esas fortalezas y debilidades de nuestros datos. Procederé después a hablar de cómo hacemos la estimación del modelo. Es un modelo bayesiano, entonces la estimación en este caso es la inferencia a posteriori, lo que realmente nos interesa realizar. Entonces ahí vamos a hablar un ratito. Les quedo debiendo las simulaciones que dije que había puesto en el resumen, porque esto todavía no se ha publicado y todavía estamos trabajando en ello. Y las simulaciones ahora resultaron que tenían ahí varios problemitas que hemos estado corrigiendo y no tengo todavía la versión final. Entonces, haré mención, pero no vamos a entrarle mucho en detalle.
Y finalmente, nada más veremos los resultados del modelo puestos en la práctica y unas breves conclusiones al respecto. Entonces, ¿qué motiva el proyecto? Bueno, como muchos proyectos de hoy en día, este es motivado por el cambio climático. Especialmente este que ha sido tan acelerado por la influencia de los seres humanos. Y nos interesa en el sentido de que ahora tenemos un escenario desafiante para la supervivencia de las especies. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para afrontar o cómo vamos a hacer para poder sobrevivir estos cambios climáticos que se nos avecinan o que ya están aquí? ¿Ok? Lo que queremos hacer es ver cómo reaccionaron las especies en el pasado a los antiguos cambios climáticos. Entiéndanse, por ejemplo, el más reciente, la última era de hielo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reaccionaron en aquel entonces los seres vivos a esos eventos de extinción masiva? ¿Ok? Y entonces permítanme darles una pequeña más o menos animación de cómo fue el escenario hace 18,000 años. Entonces, hace 18,000 años teníamos la Tierra y la Tierra empezó un proceso glacial, empezó a decaer la temperatura global y entonces las placas de hielo se empiezan a expandir. ¿Okay? Esto ocasiona que los seres vivientes ya no puedan habitar la Tierra que antes estaban habitando. Y entonces tienen dos opciones: o se adaptan, cosa que es imposible cuando toda la Tierra está cubierta por hielo, o buscan migrar a zonas donde el clima sea mejor para la supervivencia. ¿Okay? La teoría original, o la que se ha dado por hace más de 50, 60, 70 años, es que los seres vivientes, al verse enfrentados con este nuevo hielo que invadía sus tierras y con la nueva temperatura, entonces migran al sur a climas más cálidos. Y aquellos que logran migrar, excelente, pueden seguir viviendo. Los que no lo logran, entonces ya hoy en día no los vemos, ¿ok? Se extingue. Eventualmente la Tierra se vuelve a calentar, el hielo se retrae, liberando toda la Tierra que había estado previamente cubierta con hielo, para entonces que las especies que lograron moverse hacia el sur puedan movilizarse de nuevo hacia el norte y repoblar toda esa tierra. ¿Ok? Eso era las teorías, digamos, predominantes, ¿verdad? Yo creo que lo que en la escuela vimos, ¿verdad? Si vimos esto, esto fue lo que nos enseñaron. Y de hecho, hay un documental animado excelente del 2002, si mal no me equivoco, donde precisamente se puede ver exactamente lo que acabo de mencionar, y es la película La Era del Hielo. ¿Ok? Ahora, esto era la teoría anterior. Sin embargo, siempre había un problema con esta teoría, y es que la evidencia de cuántas especies sobrevivieron y de qué tan rápido repoblaron los terrenos que quedaron descubiertos al hielo, siempre fueron un poco contradictorios con este modelo. ¿A qué me refiero? Si esto hubiera sido lo que pasó hace realmente 18,000, 10,000 años, hubiéramos esperado ver menos especies sobreviviendo de lo que realmente observamos en la vida real. Entonces tiene que haber algo más, o tuvo que haber algo más en ese momento que ayudó a que más especies sobrevivieran de lo que se esperaba, y que también ayudara a que se repoblara la Tierra con la velocidad en que se hizo. Y ahí, entonces, es que los paleoecólogos han empezado o empezaron a creer de que tal vez existieron lugares en latitudes al norte que mantuvieron las condiciones de temperatura idónea para que las especies pudieran mantenerse ahí con vida y, digamos, pasar ahí la era de hielo. Entonces, ¿cómo se ve ese escenario? Misma idea, hace 18,000 años tenemos nuestros animalitos y plantitas, se enfría la Tierra,
el hielo se expande, se ven obligados a migrar. Algunos migran hacia el sur, como siempre se creyó, pero otros logran quedarse tal vez en el norte, en estas pequeños como burbujas donde las condiciones son idóneas para la supervivencia. Esos son precisamente las refugias glaciales, en este caso micro refugias, porque son muy pequeñas, en las que estamos interesados en este proyecto. Y entonces, efectivamente, cuando la Tierra se vuelve a calentar, el hielo se contrae, esas especies que quedaron en el norte tienen una ventaja para entonces repoblar todas esas zonas del norte. ¿Okay? No sé si hasta el momento hay preguntas. Siéntanse en completa confianza de pararme en cualquier momento por si tienen alguna pregunta que hacer. Si no hay preguntas, entonces seguiré adelante. Ok, entonces teniendo en cuenta, perdón, y las microrefugias se creen que tuvieron un factor muy importante desde hace muchos años, pero no es hasta la última década que ya empezamos a encontrar un poco más de evidencia al respecto. Ahora, ¿cuál es el desafío que todavía presenta esto hoy en día? Bueno, más que todo es que estos microrefugios o refugios crípticos son sumamente difíciles de encontrar. Tenemos mucha información al respecto, pero a veces también esta información suele estar en desacuerdo. Y la información que tenemos es muy confiable, como por ejemplo son los registros fósiles. En este caso, mi proyecto trata sobre plantas, no sobre animales, entonces son más que todo registros o el microregistro fósil, o perdón, registro de microfósiles, que en este caso es polen. También existe evidencia genética, molecular, en lo que son los estudios de filogeografía. Y finalmente existe no tanto evidencia, pero digamos modelos matemáticos que se hacen hoy en día con información que se puede proyectar al pasado y que nos pueden dar una idea de más o menos dónde estaban localizados estos refugios. Pero esos son un poco, o sea, no son tan buenas fuentes de datos, no son tan confiables, por así decirlo. Entonces, este proyecto se va a enfocar en precisamente tratar de juntar esas tres fuentes de información para así crear un mejor mapa que nos pueda ayudar a localizar estos microrefugios. Porque si somos capaces de localizar dónde estaban estos microrefugios, entonces podemos estudiarlos y prepararnos para sea cual sea el cambio climático que se nos avecine. Entonces, bueno, voy a hablar sobre los primeros dos, que es registro fósil y los análisis filogeográficos, perdón, que son nuestras fuentes de información más confiables. El registro fósil, yo creo que todos tenemos una buena idea de lo que más o menos es, ¿verdad? Un ser viviente muere y en el lugar que queda, junto con ciertas condiciones que se tienen que dar, sus huesos, lo que sea que quede del animal o de la planta, se logra fosilizar y entonces nosotros años después podemos encontrar ese fósil y por lo general donde encontramos ese fósil es porque ahí este ser viviente tuvo que haber estado. ¿Okay? Tal vez no era ahí donde tenía la casita, pero era el área en que este ser viviente se puede encontrar, ¿verdad? O sea, las condiciones permitían que él pudiera vivir ahí. Por lo tanto, los registros fósiles son de la mejor evidencia posible, ¿ok? Pero el caso de nosotros utiliza un microfósil, que es el polen. Y el polen presenta tal vez algunos problemas, en el sentido de que es muy fácil de que se disperse, tanto por viento como por otros animales, ¿verdad? Un pájaro se puede llevar polen de una planta, décimas, cientos de kilómetros hacia otro lugar, y entonces hoy en día vemos ese polen que se logró fosilizar,
y nos crea una falsa imagen de lo que realmente estuvo ahí sucediendo. Entonces, aunque es una buena fuente de información, tiene sus problemas. En cuanto a la información genética, esa sí es más interesante y es lo que el dibujo realmente aquí nos está presentando. Entonces, este dibujo presenta exactamente lo mismo que les presenté en la animación anterior, solo que de una forma un poco más elegante, o bastante más elegante. Pero lo que tenemos es la misma imagen. Tenemos nuestro rango, donde encontramos nuestro arbolito, se congela todo, y entonces nuestro árbol logra encontrar un refugio aquí en el norte, algunos se logran ir al sur. ¿Ok? Este dibujo de aquí se queda así, o sea, el mundo se queda congelado por varios miles de años. En esos varios miles de años, ustedes pueden imaginarse que estos árboles que están acá van a empezar a reproducirse solo entre ellos. Estos árboles azules también solo entre ellos, porque aquí hay un borde, un límite natural, en este caso montañas, que los separa de los arbolitos amarillos. Entonces, por muchos años, ellos van a estar solo con ellos mismos. Y la diversidad genética va a, digamos que, empeorar. O sea, va a haber menos diversidad genética entre esos árboles. No lo suficiente como para crear una nueva especie, pero sí lo suficiente para poder identificarlos como su propio, digamos, linaje, ¿okay? O su propia, digamos, familia. Entonces, cuando ya el hielo se derrite y las condiciones otra vez vuelven a ser idóneas para que los árboles se puedan movilizar a todas estas tierras que quedan liberadas, vamos a encontrar que los árboles de distintas familias se van a empezar a reconectar y va a empezar a haber un mestizaje genético entre esos árboles. ¿Qué es la evidencia aquí? Bueno, si nosotros estudiamos la información genética de un árbol de hoy en día y vemos que su ascendencia es predominantemente, por decirlo así, roja, entonces eso nos da mucha evidencia de que ese árbol esté en una zona donde históricamente han estado por muchos años. ¿Okay? Pero si su composición genética está muy mezclada, eso nos da a entender de que esta zona donde encontramos ese árbol fue una zona de repoblación más reciente. Porque es más reciente que estas distintas familias se han empezado a reconectar, por así decirlo. Entonces, lo que buscamos, en otras palabras, lo que buscamos es la pureza genética de estas plantas. Entre más puro sea un solo linaje, más evidencia es de que ahí existió un refugio hace 18,000 años. ¿Okay? Entonces, estas son nuestras dos fuentes de información más confiables. Pero, como se pueden imaginar, son también las que más trabajo de campo requieren, más plata, más tiempo, más recursos en general. Por lo tanto, no tenemos tanta información como nos gustaría. Sí tenemos mucha, pero tampoco es así tantísima. La que sí se puede generar en una escala muy fina son los modelos de distribución de especies, o SDM, por sus siglas en inglés, que estos vienen a ser algoritmos matemáticos, modelos, ¿verdad?, que utilizan información del clima, de la tierra, proyecciones, información actual de si se encuentra o no se encuentra la planta, y entonces todo eso lo podemos utilizar y proyectamos hacia el pasado para generar un mapa que básicamente nos diga dónde las condiciones eran buenas o dónde probablemente las condiciones eran buenas para que la especie que estamos estudiando haya podido vivir o no. ¿Ok? Ahora, el problema de este método es que, como se pueden imaginar, utiliza nuestro conocimiento actual, que es limitado para empezar. Puede sufrir de sesgos fuertes y es una proyección hacia el pasado para hace 18,000, 10,000 años.
puede, o sea, sufre, digamos, de problemas que tienen, las estimaciones pueden tener mucha variabilidad. Entonces, se utiliza mucho en la práctica en el campo de paleoecología, pero más que todo como un filtro, para decir básicamente aquí sí y aquí no. Aunque nosotros podemos utilizar, o sea, nosotros podemos obtener probabilidades en todo el rango de 0 a 1, casi que siempre se prefiere utilizar como presencia o ausencia, precisamente porque no es lo más confiable de las 3 fuentes de datos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en paleoecología? Un poco con estas informaciones. Bueno, la gran mayoría de los estudios en esta área se centran en analizar tal vez 1 o 2 fuentes de datos, donde, como les mencionaba, SDM se usa como un filtro, sobre el cual luego se hacen análisis ya sean genéticos o de polen. Hablando de los estudios genéticos, muchos se basan también en simulaciones, mediante algún método estadístico. Entonces sacan los datos y con esos datos empiezan a generar simulaciones de cómo fue tal vez la Tierra hace 18,000 años. Y a partir de esas simulaciones contrastan con lo que se observó en la realidad mediante distintos métodos estadísticos como el MANOVA, la selección de variables de búsqueda estocástica bayesiana. Ahí me disculpan la traducción, fue un Google y un Wikipedia en conjunto, pero creo que así se traduce. Y los cálculos bayesianos aproximados, o ABCs, de los cuales de hecho Xu, si mal no recuerdo, había utilizado en sus trabajos. También, y de lo que vamos a hablar más que todo hoy, se han utilizado modelos jerárquicos bayesianos. Estos modelos son muy buenos para integrar distintas fuentes de información, ¿okay? Que es precisamente lo que tenemos acá. Y adicionalmente son lo suficientemente flexibles para permitir distintos esquemas de modelaje para cada fuente de datos. Entonces, nos permite más o menos integrar todos los datos en una sola, o sea, en un solo campo, por así decirlo, y cada uno de esos podemos modelarlo según sus fortalezas y debilidades. En el campo de la paleología se han utilizado, pero se han utilizado más que todo modelos ecológicos de rango dinámico, que no es exactamente lo mismo que estamos intentando hacer. Lo que ellos hacen es más que todo aplicar este tipo de modelos para tal vez tratar de modelar SDM de una mejor forma utilizando información adicional. O sea, lo han usado como para complementar SDM, pero nosotros no queremos complementar SDM, nosotros queremos combinar la información de SDM, de polen y la información genética. Entonces, ese va a ser el enfoque de nuestro estudio. ¿Ok? Y vamos a modelar todo esto mediante un modelo jerárquico bayesiano que nos permite modelar todas nuestras distintas fuentes de información de la mejor manera posible. Vamos a enfocar nuestro estudio también en una zona en específico, que es el este de Beringia. Creo que así se dice en español, que actualmente es Alaska y la parte de Canadá adyacente. Hace 18,000 años, realmente Beringia era un puente de tierra que conectaba Norteamérica con Siberia. Hoy en día, después de la última era glacial, está todo debajo del agua, o la gran mayoría está debajo del agua. Entonces, la gran mayoría de la información, de hecho, de los registros fósiles, se recolectan de sedimentos en los fondos de los lagos en Alaska. Y la información genética sí se recolecta de los árboles que ahí habitan hoy en día. Lo bueno de esta zona es que ha sido estudiada muchos años y entonces genera una gran cantidad de datos. Entonces, de alguna forma estamos resumiendo, sí, digamos, estamos resumiendo el resultado de investigaciones de hace más de 50, 60 años, desde que tal vez empezó a estudiar esta área. Y vamos a enfocarnos en 2 plantas. El aliso verde, Alnus viridis, es como nombre científico,
y la picia blanca. Okay, aliso verde es un tipo de arbusto, si mal no me equivoco, y picia blanca es un tipo de conífero, si mal tampoco me equivoco. Okay. Entonces, eso sería el estudio. Okay. Ahora, ¿qué son los datos que ellos nos dan a nosotros? O realmente, ¿qué es lo que nosotros queremos que sea lo que se ingrese en el modelo? Entonces, para el modelo, vamos a tratar de que estos datos ingresen como probabilidades, ¿ok? O que representen probabilidades de ser refugio, según este específico método o sea, según este tipo de dato, ¿ok? Entonces, probabilidad de ser refugio, según el polen, según los análisis genéticos, según STM. Pero para ello, van a requerir que hagamos ciertas transformaciones. Porque los datos no nos vienen como probabilidades, nos vienen de otra forma. Entonces vamos a transformar el formato original en probabilidades que después vamos a modelar. SDM es la única que sí no vamos a tratar como una probabilidad, precisamente por lo ruidosa que es SDM. Entonces la vamos a usar como ellos también lo usan mucho en la práctica, que es como una variable dicotómica, de presencia o ausencia. Entonces, para transformar estos datos originales en probabilidades, lo que vamos a hacer son interpolaciones para los datos de polen y los de datos genéticos. Y bueno, aquí tengo los tamaños de muestra para cada fuente, para cada especie, y pueden ver más o menos lo que ya les estaba comentando anteriormente, de que los tamaños de muestra de polen, que es este sub P, y de genético, que es el sub G, son muy pequeños, porque estos requieren mucho trabajo de campo. Tenemos un poco más de información para picia blanca en general que para liso. En cambio, SDM, como son modelos matemáticos, se pueden generar a la escala que uno quiera. Entonces tenemos muchísimos sitios donde tenemos información de SDM. Es más, y este 270,000 es un recortado, porque originalmente para liso verde teníamos casi 1,000,000 de observaciones, pero eso incluía hasta hasta más o menos como el norte de Washington en Estados Unidos, y bueno, y Vancouver, digamos, de Canadá, que ya eso se salía por mucho de la región que estamos intentando estudiar. Entonces, las dos regiones las hacemos lo más parecido posible y por eso SDM anda por ahí de las 270,000 observaciones para ambos casos. Entonces, polen. ¿Qué hacemos con polen para transformarlo en? Bueno, los datos que a nosotros nos dan es de la muestra que ellos sacan del fondo del lago. Ellos sacan una muestra de tierra o de sedimentos y de ahí ven a ver cuántos fósiles de polen tiene, ¿ok? De un montón de plantas y especies distintas. Y entonces, de todos los fósiles que ellos sacan de ahí, lo que ellos a nosotros nos dan es el porcentaje que correspondía a nuestra especie de interés. ¿Ok? Ese porcentaje lo vamos a llamar C para un sitio S. ¿Ok? Esto es nada más indexación, o sea, este es entre paréntesis, lo único que nos dice es que es nuestra forma de indexar los datos. ¿Ok? En lugar del tradicional sub I, vamos a indexarlo por sitio, espacialmente. Ok, entonces nos da este porcentaje de composición. Que más o menos se puede visualizar aquí en estas imágenes. No le hagan mucho caso al before CS y after CS, porque originalmente yo tampoco tengo idea qué es. Pero más o menos, imagínense que esta es la muestra que se sacó del fondo del lago. Y aquí podemos ver cuánto corresponde cada parte a la especie, a su especie correspondiente. ¿Ok? Entonces, este pedacito, este porcentaje corresponde a esta que tenemos acá y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la idea? Entre más alta sea ese porcentaje, más evidencia es de que ese sitio fue refugio. ¿Ok? El problema es, tenemos dos problemas. ¿Qué es lo suficientemente alto
para ser considerado un refugio. Y en el caso, porque nosotros vamos a interpolar esto a probabilidades, entonces también tenemos que decir o sea, cuánto es el porcentaje de composición lo suficientemente alto para que sea refugio y cuánto vamos a representar esa probabilidad. ¿Ok? O sea, es también la probabilidad alta en ese caso. Entonces, aquí esto, bueno, estos son los grafiquitos de la interpolación. Me acabo de dar cuenta que se me fue aquí elevar todo esto a un R, ¿ok? Porque aquí ustedes ven que hay un R, pero aquí debería haber uno. Pero lo que estamos haciendo en práctica es lo siguiente. Este tau sub P es el porcentaje de composición suficientemente grande, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, observé que de todos mis fósiles, el 1% eran de polen de picia, yo digo, más o menos, ¿ok? Pero después observé el 2%, ok, mejor, ¿ok? Este tau sub P es ese punto de corte. Antes del tau sub P, más o menos, pero después del tau sub P, de fijo, casi de fijo, que eso era el refugio, ¿ok? Estos tau sub P son distintos para cada especie. En el caso de aliso, era 1%, si mal no me equivoco, y en el caso de picia era como 2. Aquí está, es 2.5. Ok. Esos números no son sacados de la manga, esos son estudios que han realizado mis colaboradores en su área, pero eso es lo que usamos como punto de corte. Entonces, antes de ese punto de corte, usamos una interpolación lineal que corresponde a la línea roja de acá. Se pueden hacer otras interpolaciones, no es única. No hay una excelente razón tampoco de por qué estamos usando una interpolación lineal. Es lo que es sencillo. Y lo mejor de todo es que a los colaboradores les pareció genial la idea, entonces nos fuimos con esto. Pero se pueden usar otras formas. En este caso, por ejemplo, una interpolación polinomial. No tenemos razón para qué hacerlo. Vean que este rango de porcentaje de composición es muy pequeño aquí. Entonces la lineal fue más que suficiente. Y a partir de ese tau sub P, la probabilidad ya empieza a decaer más lentamente hasta llegar a 1. Porque ya observar sitios donde el porcentaje de composición fue mayor al tau sub P es muy poco probable también. O sea, son sitios muy raros. Entonces ya aquí esto no importa que llegue hasta 1 lento, porque ya esos son números altos. Y el eje Y aquí, que corresponde a esta probabilidad, justo en este punto de corte, es lo que en la interpolación tiene el nombre del gamma sub P. ¿Okay? Que es, el tau sub P nos dice cuánto es o sea, a partir de dónde decimos que es suficientemente probable, y el gamma sub P nos dice cuánto es eso suficientemente probable. En este caso estamos hablando de 0.95, 0.90 por ahí. ¿Okay? Entonces eso fue en el caso de polen. En el caso de genético, como les había comentado anteriormente, tenemos distintos linajes. ¿Ok? Esos linajes se representan mediante Q-values, que indican el porcentaje de la composición genética que corresponde a cada linaje. Entonces, en la práctica, ellos van a un sitio, muestrean varios árboles, se los llevan o se llevan lo que sacaron del árbol para el laboratorio, analizan la composición genética y hacen un resumen de todo el sitio. Entonces dicen, en este sitio, la genética tenía 20% del linaje 1, 30% del linaje 2 y 50% del linaje 3. ¿Ok? Esos son los Q-values. Los Q-values básicamente tienen que sumar 1. ¿Ok? Esa es la condición que tengo acá. Ahora, ¿cuál es la lógica detrás de estos Q-values? Ok. Entre más alto sea un solo Q-value en comparación a todos los demás, más fuerte es eso, más fuerte la evidencia de que ese sitio haya sido refugio. ¿Qué me refiero con eso? O sea, entre más alto sea un solo Q-value, es que ese linaje es el más dominante de todos los demás. Y por lo tanto, como ya les había mencionado anteriormente, entre más dominante sea un solo linaje,
Eso quiere decir que estamos más cerca del sitio ancestral donde se encontraban estos árboles. Aliso verde tiene nada más 2 linajes, lo que hace nuestra interpolación muy sencilla y muy fácil de interpretar. Picea blanca tiene 5, lo cual nos hace la interpolación un toque más compleja. En el caso de aliso verde, como solo tenemos 2 interpolaciones, 12 linajes, podemos imaginar los casos extremos, ¿verdad? Tenemos solo 2 Q-values por sitio. ¿Cuál sería el mejor caso posible? Que uno de esos 2 Q-values tenga el valor de 1 y el otro tenga el valor de 0. Eso es como la mejor evidencia habida por haber de que ese sitio fue refugio. ¿Okay? ¿Y cuál sería el peor caso posible? De que ambos tengan un Q-value de 0.5. O sea, el mestizaje completo, por así decirlo. Lo que quiere decir que ese es un sitio más reciente, ¿verdad? Porque ya los distintos linajes lograron encontrarse ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar el máximo de esos 2 Q-values. Solo nos interesa el máximo. Y lo vamos a comparar contra 0.5. Si el máximo es muy cerca de 0.5, pésima evidencia. Pero si el máximo es muy lejos de 0.5, excelente evidencia. Y para que esto sea un valor que esté entre 0 y 1, nada más multiplicamos aquí por 2. E igual a como hacíamos con polen, elevamos a un R para hacer distintas curvas de interpolación. En este caso, en la práctica, utilizamos un R igual 3, esta curvita verde que está acá, por el hecho de que fue a criterio experto lo que a los colaboradores les pareció mejor para representar estos datos. Este es el caso de aliso verde. En el caso de Picea blanca, no es tan sencillo porque hay 5 linajes. Entonces, vamos a dividir los datos según el linaje predominante. ¿Ok? ¿A qué me refiero por eso? ¿Y a qué me refiero por esto que estoy poniendo aquí también en un poco de notación más matemática? Un sitio S va a pertenecer a un linaje K si el Q-value más grande pertenece a ese linaje K. ¿Ok? Y entonces, de esa forma, cada linaje va a tener su respectiva cantidad de sitios. O sea, el linaje 1 va a tener M1 cantidad de sitios, linaje 2 M2 y así sucesivamente. Dentro de cada linaje vamos a definir como con este Q rabito, no sé realmente cómo decir esto, porque aquí en estado le dicen tilde, pero no es la misma tilde que nosotros entendemos, entonces digámosle rabito. Con esta Q rabito vamos a definir el máximo Q-value del J-ésimo linaje para el I-ésimo sitio, ¿ok? Veamos mejor una imagen para ver todo esto. Aquí tengo yo el mapa de los sitios, ¿ok? Aquí tengo los 79 sitios de Picea divididos según su composición genética, ¿ok? Tengo 5 linajes, como había mencionado anteriormente. Entonces, los sitios 1 a 31, vean que tienen como la porción más grande, ¿verdad? Del pastel ahí, corresponde al azul en todos estos casos. Entonces, todos estos sitios del 1 al 31 son los sitios que pertenecen a el linaje 1, ¿ok? ¿Y qué es el Q-value? Aquí que estamos extrayendo es la porción azul, básicamente. Eso es lo que estamos extrayendo, la porción azul. Eso es este valor que vamos a utilizar acá, ¿ok? Y así sucesivamente para los anaranjados, los rojos, los verdes y los morados, ¿ok? Adicionalmente, voy a definir las siguientes cantidades. Este Xi sub J va a ser el máximo de esas porciones para cada linaje. Este es un sub J, quiere decir que depende de cada linaje. El delta sub J va a ser la más pequeña de esas porciones grandes, ¿ok? Entonces, en el caso del azul, el Xi sub J es esta porción azul de acá, del primer sitio, y el delta sub J va a ser la porción azul de este último círculo de acá, ¿ok? Y así para el amarillo, este es el Xi sub 2 realmente, y este es el
acá, el el delta sub 2, ¿ok? Y después vamos a definir Qmax como el máximo de todos los Q-values, de absolutamente todos, y Qmin como el mínimo de todos los Q-values, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es ver cada sitio independiente, perdón, cada linaje independientemente. Entonces, no nos vamos a poner a comparar los Q-values del linaje azul con los Q-values del linaje amarillo. No, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es ver que este sitio es la mejor evidencia de refugio según ese linaje. Y este sitio, el 32, es la mejor evidencia de refugio según ese linaje. Eso es todo lo que nos interesa. Lo vamos a hacer por linaje. ¿Ok? Y vamos a interpolar eso a probabilidades. Y las probabilidades van a oscilar entre Qmax y Qmin. Por realmente recomendación de expertos. O sea, ellos no querían que las probabilidades fueran más altas de los Q-values que observamos, ni que fueran más bajas de los Q-values que observamos. Porque esto tampoco es evidencia perfecta, ¿verdad? Evidencia perfecta sería que todo el círculo sea azul, cosa que nunca se encontró en ninguno de los linajes. Entonces, no queríamos como que uno fuera la probabilidad máxima alcanzada por este círculo o todos los demás. En cambio, el Qmax, que fue como 0.8, eso estaba un poco más decente. ¿Ok? Y aquí pueden ver en el espacio básicamente la misma información pintada por su linaje predominante. ¿Ok? Y entonces la interpolación que hacemos es una interpolación lineal para cada linaje por específico. ¿Ok? Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, en el caso del linaje 5, este morado de acá, que los valores, los Q-values, iban del delta sub 5 al X sub 5, pero la interpolación siempre va a ir desde 0, que era Qmin, bueno, 0.001 realmente, hasta Qmax, que era como 0.8. ¿Ok? Y lo mismo hacemos para todos los linajes. Independientemente de dónde estaba el delta sub j y el X sub j, siempre van a terminar siendo probabilidades entre 0 y más o menos 0.8. ¿Ok? Entonces, así es como transformamos polen y la información genética a probabilidades, para ya luego ingresarlas al modelo. En el caso de SDM, como les dije, no íbamos a usar las probabilidades que nos dan, sino que vamos a dicotomizarlo. Pero según cuál punto de corte. Bueno, el punto de corte va a ser el True Skew Statistic, que es un punto de equilibrio entre sensibilidad y especificidad que ellos utilizan en la práctica. O sea, estos son valores para liso verde y para picia, esos son los puntos de corte, y son valores que ellos han recuperado a través de sus estudios en el área. Mis colaboradores son realmente los expertos de cómo llegaron hasta acá. Lo que realmente nos interesa a nosotros es que existen y los vamos a utilizar. Y sabemos que por lo menos en el área de paleoecología nadie nos los va a cuestionar. Ok, entonces así se ven ya los datos, tanto para liso como para picia. Aquí arriba tenemos los datos que no son SDM, los círculos representando la información genética y los triángulos representando polen. Y aquí abajo tenemos la información de SDM. Aquí la presento porque se ve más bonita realmente como probabilidades, pero el punto corte anda más o menos por ahí del color amarillo en ambos casos. Entonces se pueden imaginar que todo lo que es amarillo es nuestra región de presencia y todo lo que, perdón, de amarillo para arriba es nuestra región de presencia y de amarillo para abajo es nuestra región de ausencia. ¿Ok? Pero entonces a partir de estos datos es que ya ahora sí podemos proceder a hablar del modelo. Entonces, como es un modelo jerárquico, tiene distintos niveles. El primer nivel se va a basar en modelar cada fuente de información por separado, pero las va a integrar o las va, digamos, a conectar mediante un proceso que tienen en común, que ese proceso es este que está acá. Ay, perdón. Es este que está acá, el mu más x, ¿ok? Ese proceso es lo que nosotros vamos a interpretar como la verdad que tienen todos en común, ¿ok? Y entonces vamos a tratar la información genética como la más confiable de todas. ¿Por qué digo eso?
Porque nuestros datos genéticos, y en este caso ustedes también se podrán estar preguntando qué es la Y. Si estábamos hablando de que el modelo, de que los datos iban a ingresar como probabilidades que son la Y. Bueno, sí, es cierto. La Y es una transformación de esas probabilidades para transformar los probabilidades que son números de 0 y 1 a que sean números reales. O sea, que pueden ir desde menos infinito hasta más infinito. Y la transformación que utilizamos es la función de distribución inversa de una normal estándar. ¿Ok? Entiéndanse, para los que utilizamos R, esto es un Q-norm, básicamente. ¿Ok? Entonces, transformamos nuestras probabilidades a estos valores que ya pueden ser un número real. Y ya a partir de ahí, que ya no estamos limitados ¿verdad? Por las probabilidades que tienen que estar entre 0 y 1, ya ahí las modelamos. ¿Ok? Nuestros datos genéticos los modelamos como el proceso más un error aleatorio independiente. Es decir, estamos interpretando la información genética como una fuente de información insesgada completamente. O sea, como nuestra mejor fuente de información. La información de polen presenta sesgos. Presenta un sesgo aditivo en la forma de este alfa sub P y un sesgo multiplicativo en la forma de este beta sub P de nuestra verdad en común. ¿Ok? Más un error aleatorio independiente también. Entonces, polen es un poco más sesgado, pero sigue siendo por lo menos una interpretación lineal. Y ya SDM, como SDM son valores entre 0 y 1, lo vamos a modelar mediante una logística. ¿Ok? Pero vamos internamente dentro de esa logística, lo vamos a modelar igual, un sesgo aditivo, un sesgo multiplicativo de nuestro proceso real, que tienen todos en común, más un error aleatorio, claro, pero ya no independiente. Este es un error espacial, ¿ok? Y la razón por la cual usamos un error espacial con SDM es porque es precisamente por la misma naturaleza en la que se construyen estos tipos de modelos, ¿verdad? Que utilizan información de varias fuentes, mucha información espacial, mucha información de clima. Entonces, realmente, si ahí hay un error, es un error que tiene, o sea, no es tan independiente de todo lo demás, ¿ok? Y espacialmente va a tener cierta dependencia adicional. Entonces, este error no lo vamos a modelar independientemente de forma gaussiana, sino como un proceso gaussiano, ¿ok? Con cierta matriz, o perdón, función de covariancia, ¿ok? En este caso, la función de covariancia es una función de covariancia Matern, cuya forma viene de esta forma, por lo menos la forma no estacionaria, y vamos a fijar el parámetro de suavidad, el nu, en 1, por cuestiones computacionales de las que mencionaré un poco más adelante. ¿Ok? Esta es la forma no estacionaria de una función de covariancia Matern, que básicamente nos dice que la covariancia entre dos sitios no depende de los sitios como tales, sino que nada más depende de la distancia entre esos dos sitios. Y esa covariancia entonces viene modelada de esta forma, a partir de una distancia d. Sin embargo, para nuestro error de SDM, no es un proceso completamente estacionario. Y la razón es la siguiente. Como ya les había mencionado anteriormente, nosotros dividimos SDM según ese punto de corte, según el tau sub m. ¿Okay? Vamos a dividirlo en dos espacios. En el S sub m0, que son todos los sitios donde mi y es 0, o donde las probabilidades eran menores al tau sub m, y mi S sub m1, que son todos los sitios donde mis y son 1, o sea, el complemento. ¿Okay? En el caso del dibujo, toda la región verde es el S sub m1 y toda la región blanca por fuera es el S sub m0. ¿Y por qué queremos modelar la variabilidad de una forma distinta según en qué región estemos? Porque estamos muy seguros que donde digamos, en estas zonas blancas, estamos muy seguros de que ahí no había refugio. Y estamos tan seguros porque mucho de eso era hielo.
Entonces es imposible de que ahí hubiera habido refugio. Sin embargo, en estas zonas verdes, ahí sí ya no estamos seguros. Ahí SDM nos dice que las condiciones se dan para que haya refugio, pero no sabemos si realmente había o no. Entonces, estamos más certeros de todo lo que, estamos más certeros de que no puede haber en estas partes, pero en estas partes internas, ahí sí ya no estamos tan seguros. Entonces vamos a modelar nuestra variabilidad de ese error, precisamente que refleje eso. Okay, entonces modelamos aquí la desviación estándar, el logaritmo de la desviación estándar, como un θ sub 1, que es la variabilidad que tienen los dos espacios en común, más un θ sub 2, pero solo para aquellos sitios en mi zona verde. ¿Okay? Idealmente, θ sub 2 va a ser positivo, en el sentido de que entonces la variabilidad en la zona verde va a ser más grande que la variabilidad en la zona blanca. Pero no le vamos a poner ninguna restricción a eso cuando ya vayamos a estimar el modelo, para dejar que un toque los datos hablen. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, los datos hablaron y dijeron que efectivamente la variabilidad en la zona blanca es menor que la variabilidad en la zona verde. Por lo cual nos da, digamos, cierta confianza, porque también es lo que ya nosotros sabíamos, de que lo que estamos modelando aquí tiene sentido. ¿Ok? Entonces, todo esto era el primer nivel, ¿ok? Donde modelamos cada fuente de datos por separado. Y todos, como les había mencionado, son sesgos, excepto genético, de este proceso en común, que es el mu más x, ¿verdad? Bueno, x más la media, que es mu. ¿Ok? Nuestro segundo nivel se va a basar en modelar precisamente x, ¿ok? Y x lo vamos a modelar de manera similar como un proceso gaussiano, igual usando una función de covariancia materna, fijando el valor de suavidad, el parámetro de suavidad nu en 1. Y ya una vez que nosotros tengamos X, esto es lo que o sea, esta es la información que a nosotros nos interesa. Esta es la verdad en común que tienen todas estas fuentes de información. Y ya una vez que nosotros podamos recuperar esto, ¿verdad? Estimarlo, lo transformamos en probabilidades usando la función de distribución de una normal estándar, ¿ok? En caso de R, un p-norm, ¿ok? Y ya con eso, entonces, nosotros tenemos nuestras probabilidades de refugio. ¿Ok? Esta es realmente nuestra cantidad. O sea, lo que realmente queremos estimar es este P, ¿ok? Y finalmente, el tercer nivel son, como esto es un modelo bayesiano, son todas las prioris para todos los demás hiperparámetros que no mencioné. Aquí hago mención de lo que es un PC prior, que es una priori de complejidad penalizada, introducida por Simpson y los demás en el 2017. Específicamente son diseñadas para modelos jerárquicos, para penalizar la complejidad, ¿verdad? Que un modelo jerárquico adiciona. Sin embargo, no voy a entrar en mucho detalle por tiempo, pero dejémoslo en que tiene propiedades muy útiles y, y son muy sencillas de definir por los usuarios, porque usualmente lo único que tenemos que definir son las colas, que son definiciones muy intuitivas para hacer la priori tan informativa o tan no informativa como queramos hacer. Ok, y ahora pasemos a hablar de cómo vamos a estimar este modelo. Entonces, convencionalmente, cuando hablamos de un modelo bayesiano, y más que todo un modelo jerárquico, pensamos en dos formas de hacer esto. La más tradicional, MCMC, ¿verdad? Cadenas de Markov, Monte Carlo. No recuerdo bien si la traducción tiene sentido en esa forma. Sin embargo, estos métodos son un poco problemáticos cuando tenemos un modelo jerárquico, especialmente este que tiene un campo latente, sumamente dependiente, y toma demasiado tiempo estimar. De hecho, nosotros empezamos utilizando un MCMC, pero a todos se nos estaba yendo la vida esperando las más básicas simulaciones y resultados sabios y por haber. Entonces, son confiables, pero son muy lentos, ¿ok? Y tenemos métodos en Machine Learning, que los más conocidos son, por ejemplo, Variational Bayes y Expectation Propagation, que lo que hacen es, yo propongo una densidad conjunta
muy conveniente, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, yo quiero mi posteriori para alfa y beta. Y ojalá que esa posteriori tuviera esta forma así tan bonita, que alfa fuera exponencial y beta fuera una normal. Qué bonito sería si eso se pudiese hacer. Sin embargo, la posteriori es horrible y no se parece en nada a eso. Pero, ¿por qué no hacemos lo que yo quiero? ¿Por qué no agarramos una exponencial y una normal y las emparejamos lo más posible que se pueda a la posteriori? ¿Ok? Y ese emparejamiento lo hacemos minimizando la divergencia de Kullback-Leibler entre mi posteriori y las densidades que estoy proponiendo. ¿Ok? O viceversa, en el caso de expectation propagation. O sea, si hacemos posterioris con respecto a lo que yo propongo, entonces eso es variational base y al revés es expectation propagation. La divergencia de Kullback-Leibler es una distancia probabilística, pero no es simétrica. Entonces, por eso la dirección ahí nos importa. Sin embargo, estos métodos tienen un problema y es que tienden a subestimar o sobreestimar las variancias marginales y son, aparte de eso, también deficientes para detectar dependencias entre los componentes del modelo, y este es un modelo altamente dependiente porque su modelo es espacial, ¿verdad? Entonces, tampoco nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que usamos? Bueno, últimamente, más que todo en el campo espacial también, se ha empezado a utilizar lo que son las aproximaciones de Laplace anidadas integradas, o INLA, por sus siglas en inglés. ¿Ok? Esta es una alternativa sumamente rápida, bastante precisa, pero solo se puede utilizar cuando tenemos un modelo que tenga un campo latente gaussiano, que es nuestro caso. Entonces, este método no voy a entrar en mucho detalle. Si gustan más detalle, podemos hablarlo después, en otro momento, pero aproximamos las posterioris mediante la integración de otras aproximaciones. ¿Ok? Entonces, estas tildes con el rabito superior perdón, estas pis con el rabito superior son todas aproximaciones. Entonces, aproximamos esta distribución, aproximamos esta distribución y hacemos integración numérica alrededor de θ para obtener nuestra posteriori de interés. Aquí X representa todos los gaussianos de mi modelo. Y θ representa todos los demás, todos los hiperparámetros que no necesariamente, bueno, los hiperparámetros que no necesariamente sean gaussianos. ¿Ok? Ahora, en la práctica, INLA tiene un problema y es que asume que si estoy trabajando en el espacio, que eso es un campo gaussiano aleatorio de Markov, lo cual es un campo discreto espacialmente. Y nosotros tenemos un campo indexado continuamente. Sin embargo, usando resultados de Lindgren, es posible hacer la estimación en el campo discreto, lo cual es muy rápido, y después pasar toda esa información al campo continuo. Entonces, podemos hacer el modelaje que nosotros precisamente queremos. Para hacer esto, hay que definir una malla triangular en nuestro espacio de estudio, y a partir de esta malla es que hacemos la traducción, por así decirlo, del campo discreto al campo continuo. Voy a brincarme un poco de detalle, pero introduzco la malla porque como la estimación, perdón, se hace en la malla, en los vértices particularmente de la malla, entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que íbamos a hacer un modelo no estacionario en el error de SDM? Bueno, este modelo no estacionario vamos a tener que definirlo en la malla. Por lo tanto, vamos a tener que definir los vértices de la malla que corresponden a mi región SM1, ¿ok? Que son estas regiones negras en estos dos dibujos. Y para hacer eso, o sea, lo que tenemos que ver es cuáles vértices corresponden a esas regiones negras. La forma en que nosotros lo hicimos fue agarramos un vértice, le hacemos un círculo alrededor de ese vértice y contamos cuántos sitios dentro de ese círculo pertenecen a SM1. ¿Ok? Si esa cantidad es mayor a un cierto número delta, entonces, genial, el vértice lo contamos como parte de SM1. ¿Ok? Entonces, así es como todos estos puntitos rojos que son vértices terminan siendo parte de SM1 y todos los demás que están afuera no los contamos. ¿Ok? El radio de ese círculo y el punto de corte ahí, eso lo definimos nosotros hasta
hasta que decidamos que estamos bien con los resultados o no. Eso es lo de menos. Ok, y ya teniendo todo eso en cuenta, ya podemos aplicar INLA. Ok, que la aplicación de INLA, por dicha, se hace todo en un paquete de R. Entonces yo no tengo que hacer las aproximaciones a mano, sino nada más especifico básicamente estos pasos en R. Hago la malla triangular, tomo en cuenta, ¿verdad?, lo que les dije, la no estacionariedad. Especifico el modelo en R, a eso me refiero, especifico la verosimilitud, las priori, los hiperparámetros, los campos latentes, todo eso. Y ya después dejamos el modelo corriendo. En ambos casos, o para cada especie, duró como 2-3 horas tal vez en mi compu. Entonces no es mucho para la cantidad de datos que tenemos y para la complejidad del modelo. Sin embargo, sí utilizamos una muestra de SDM de solo 50,000. No utilizamos todas las 270,000, solo una parte. Porque parte de las simulaciones que hicimos, pero que no les voy a enseñar hoy, es que el tamaño de muestra de SDM que usemos realmente no nos afectan mucho los resultados. Entonces podemos ahorrar SDM bastante y así ahorramos en tiempo también para hacer la estimación. Ok, y ya una vez que tenemos las densidades a posteriori, podemos hacer toda la inferencia posteriori que queramos. En este caso, hacemos la inferencia de P sub S, muestreando la distribución de P sub S a posteriori. Okay. Y bueno, aquí están los resultados, en este caso de aliso verde, ¿verdad? Para cada uno de estos parámetros tenemos su densidad posterior y por lo tanto podemos calcular su media, desviación estándar, cuantiles de interés, etc. Vean que la media anda por ahí de menos 0.5, o sea que en general estamos hablando de que la probabilidad de ser refugio es baja. Y lo que les había mencionado anteriormente, la variabilidad de mi término Z, ¿verdad? De SDM, vean que efectivamente es más grande en S sub M1 que en S sub M0, que era lo que nosotros también ya a priori sabíamos o que esperábamos que pasara y que por dicha pasó, porque ya sabemos que todo afuera de esas zonas era muy poco probable de que ahí existiera refugio, dado que está en su gran mayoría cubierta por hielo. Ok, eso mismo se puede también observar en Picia Blanca, y en Picia Blanca también tenemos un promedio relativamente, bueno, un promedio menor a 0, lo que nos indica también generar probabilidades más bajas. Aquí hay más información, realmente no vale la pena entrar en eso, para así poder ver los mapas, que realmente es lo que nos interesa, ¿verdad? Y a lo que mis colaboradores también quieren ver. Entonces aquí tenemos el mapa de probabilidad a posteriori de aliso verde y de Picia Blanca y sus respectivas errores, ¿ok? O desviaciones estándares. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que efectivamente nuestro sitio tiene realmente una probabilidad de 0.4 de ser refugio como en general, que es una probabilidad alta. Pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa, y lo que creo que ya también les llamó a ustedes la atención, son estos puntos verdes y estas zonas blancas. ¿Ok? Las zonas verdes son las zonas con más alta probabilidad de ser refugio. Y las zonas blancas son aquellas que tienen la más baja probabilidad de ser refugio. Entonces, el día de mañana, si se fuesen a hacer más estudios a partir de esto, ya tenemos entonces un mapa que nos da una idea de dónde exactamente ir a realizar estos estudios. Entonces, si el día de mañana alguien va y saca muestras en esta zona de acá, buscando Picia Blanca, hace 18,000 años, según el modelo, es probable que encuentre. Y en cuanto a la desviación estándar, son valores bajos, pero lo bueno es que vean que la variabilidad más baja sucede en estas partes de aquí, y esas partes coinciden con las partes en las que tenemos información de polen y información genética, que son nuestras fuentes de información más confiables.
Y lo más bonito realmente de todo esto es que no hay puntos donde la variabilidad explote demasiado, lo cual nos indica que el modelo está siendo lo suficientemente capaz para realmente integrar nuestras fuentes de información de una forma confiable. O sea, no estamos tampoco mezclando bananos con peras aquí. O sea, lo que estamos integrando tiene sentido en el hecho de que la variabilidad no es tan alta, o no hay picos tampoco de variabilidad tan alta. Entonces, como conclusiones, este es un método novedoso para integrar distintas fuentes de datos y generar un solo resultado que sea muy fácil de interpretar. Por lo menos en el área de paleoecología no se ha utilizado hasta el momento. Es un modelo simple, ¿verdad? Aún cuando es un modelo jerárquico bayesiano que tiene cierta complejidad en su estimación, sigue siendo un modelo simple. Y la flexibilidad de ser un modelo bayesiano también permite que si el día de mañana otros expertos en el área quieren agarrar nuestro modelo, puedan hacerle los cambios pertinentes que ellos consideren. Y entonces, esperamos de aquí que esto pueda, como les había dicho, dirigir el futuro de nuevas investigaciones en cuanto a estudiar las características del refugio glacial. Y de hecho, como parte de este proyecto, que acabo de recibir un correo no hace ni una hora, es producir también un paquete en R para aplicar este modelo de la forma más fácil posible, para que así los demás expertos de esta área puedan replicar el modelo sin ellos tener que ser, digamos, expertos en estadística y no tengan que meterse en todos los detalles de INLA y todas esas cuestiones, y puedan más fácil modelar esto y más fácil aplicar esto en sus técnicas. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Hola Mauricio, tengo una pregunta. Sí, claro, Liliana, dígame. No, en realidad, bueno, primero muchas gracias por la exposición, muy interesante, muy clara. Yo tenía una pregunta con respecto al modelo. Vos dirías, ¿es un modelo de series de tiempo multinivel o es un modelo multinivel longitudinal? ¿Cómo lo definirías en términos de esas clasificaciones? No sé, para serle honesto, porque no modelamos tiempo, ¿verdad? Modelamos espacio. Ajá. En cuanto a longitudinal, no estoy seguro de conocer la definición exacta de lo que eso puede significar. Pero digamos, estos modelos, o digamos, este primer nivel, como les había dicho, modelan cada tipo de datos, pero todo eso está siempre siendo modelado a nivel de espacio. Entonces, siempre es un espacio fijo. Y todos, el siguiente nivel también es dentro de ese mismo espacio fijo. No sé si eso le responde a la pregunta. No metemos tiempo en la ecuación, para nada. Ok, gracias. Y la otra pregunta es más de los antecedentes de esta investigación, porque vos estás haciendo un doctorado en estadística, ¿verdad? Así se llama, doctorado en estadística. Y digamos, este interés específico en esta área particular es porque, digamos, es parte de la política de tu departamento involucrar a los estudiantes de doctorado en diferentes áreas de aplicación, o cuál es digamos, cuál es el mecanismo que hizo que vos te involucraras en esta investigación. Sí, esa es muy buena pregunta. Muchas gracias. Aquí en Estados es un toque tal vez distinto de cómo puede manejarse en Europa e inclusive en América Latina. Por lo menos aquí este programa, el primer año yo entro, paso unos cursos que son requisito y después hago un examen. Y si paso ese examen, estoy en el programa. Y si no lo paso, lo puedo volver a retomar.
Y si no lo vuelvo a pasar, estoy fuera. Pero ya una vez pasado ese examen, entonces es cuando uno empieza a buscar un profesor con el que uno quiere trabajar. Y es ahí donde más o menos uno ya se define cuál es el área en el que uno va a querer investigar. En el caso de la profesora con la que yo trabajo, que es Bo, ella se especializa en estadística espacial, más que todo. Entonces, cuando yo le digo a Bo, estoy interesado en trabajar con usted, ella me dice, excelente, tengo estos proyectos ahora mismo, léaselos y dígame cuál le interesa trabajar. Y este fue el que más me llamó la atención. Entonces, este fue el primero que empecé a trabajar con ella y ya, bueno, estamos trabajando en otro. Y la forma en que aquí uno se gradúa, o digamos la tesis que aquí uno hace, porque aquí uno realmente no es como que trabaja en una sola tesis, uno trabaja en distintos papers o distintos proyectos. Por lo general, uno intenta hacer 3 publicaciones, las amarra y esa es la tesis. Entonces, esto vendría a ser la primera, que ya ahorita ya quiero terminar este año con este paper listo realmente. La segunda ya también está cerca de terminar y la tercera es la que todavía estoy más o menos empezando y definiendo qué quiero hacer. Pero tengo completa libertad en escoger el proyecto en que me gustaría trabajar. Claro, mi advisor me va a decir si le parece buena idea o no, pero ella no me dice trabaje en esto exactamente. Ella me dice, tengo estas posibilidades, si no, usted propóngame algo. Y ahí vamos. Ok, no, es también para entender un poco cómo nosotros aquí también podríamos, a nivel de la maestría, tratar de ir haciendo ese tipo de alianzas o sinergias en términos de aplicaciones específicas en investigaciones. La pregunta también es en torno a los profesores de ese departamento tienen diferentes énfasis. O todos van por la misma línea. Vos hubieras podido escoger, por ejemplo, otro profesor para trabajar en otra temática, en otra área. Ah, sí, completamente. Aquí cada profe brilla en su específica área. Bo es, digamos, la experta en la parte espacial. Bo también es súper sociable, entonces conoce a todo mundo, lo cual favorece en este caso, por ejemplo, para tener colaboradores en cualquier área que a uno se le pueda ocurrir. Pero sí, si yo hubiera querido trabajar en, por ejemplo, análisis de redes, por decir algo, hubiera habido otro profesor completamente, que es experto en trabajar redes. En modelos o en métodos de reducción de dimensionalidad, hay unos cuantos profesores que son expertos en ese área, muy buenos todos. Métodos bayesianos, bueno, mi advisor es también bayesiana, pero hay varios otros profesores que también trabajan métodos exclusivamente bayesianos y así, claro, sí. Cada quien tiene su especialización por aparte. Y también tienen sus contactos y sus proyectos, sí. Ok, perfecto. ¿Y los exámenes que tuviste que presentar son los exámenes de candidatura? Creo, sí, aquí los llamamos los qualifying exams. Sí, exacto, sí, sí, antes de entrar al doctorado. Bueno, perfecto, muchas gracias, muy amable. No, Y gracias a usted. mucha suerte y felicitaciones. Muchas gracias. Shu, por favor, Shu. con su pregunta. Hola Mauricio, ¿todo bien? Shu. Sí, que cuando regresé usted ya no está, ¿verdad? Sí, no. Tengo 2 dudas así como muy específicas, porque yo he estado usando también el PC Prior y quería preguntar si usted ha intentado otro tipo de a priori para ver cómo se comporta o ese es el mejor, entonces decidieron usar eso. Sí, de hecho, muy buena pregunta. Gracias. Sí utilizamos otras, en el sentido de que, por ejemplo, para este sigma sub G, utilizamos la log gamma, que es como de la más tradicional para variabilidad, digamos, ¿verdad? La clásica, por así decirlo. Pero aunque sea la más usada, no necesariamente sea la más buena. Y nuestras simulaciones más o menos nos dan ese resultado. Específicamente nos pasamos a una PC Prior porque nos permitía especificar mejor cuánta información queríamos meterle a esa priori. Porque parte del problema de este modelo, que no lo mencioné, pero ahora aprovecho la pregunta para mencionarlo,
es este desbalance de tamaño de muestra. ¿Ok? Este desbalance. Tenemos demasiada información de SDM comparadas a las otras dos. Y al inicio, cuando tratábamos todas las prioris así de la forma menos informativa había por haber, nuestros resultados básicamente eran iguales a SDM. Y esa no era la idea. Entonces empezamos a meterles prioris más informativas a la parte genética. Y eso fue favorecido utilizando la PC Prior, realmente. Y aparte de eso, también hemos visto que por lo menos para definir prioris así conjuntas, también la PC Prior, por lo menos en las simulaciones que hemos intentado, nos ha sido más sensata. De igual manera, los autores de INLA, que son Hava Ru y Lynn Fingren, bueno, entre otros, pero principalmente, ellos también han recomendado mucho la utilización de las PC Prior, tanto así que yo creo que es la opción default en muchos de los parámetros de los modelos cuando uno aplica INLA. Sí. Okay, gracias. Y la otra pregunta es, no sé si usted lo dijo, usted dijo que usando INLA le duró como 2 horas. Más o menos. Y ustedes como intentaron usar MSMC para ver cuánto dura y cómo se comportan las estimaciones. Cuando usamos MSMC, el modelo era completamente distinto, en el sentido que SDM lo estábamos modelando lineal, al igual que hacíamos Pollen, digamos, de una forma lineal, no logística, y el error era independiente. Entonces era un modelo más sencillo, inclusive. Y aún con ese modelo más sencillo, las estimaciones estaban, o sea, MSMC estaba durando de 20 horas, tal vez. 20 horas y vamos a que, ¿verdad? O sea, el Monte Carlo se caía porque las estimaciones las muestras de las posteriores estaban todavía, aún y así, altamente correlacionadas. O sea, si hacíamos el plot de autocorrelaciones, ¿verdad? O sea, se veía un triángulo completamente. O un triángulo, un rectángulo completamente. Entonces, tampoco eran buenas muestras las que teníamos de la posteriori. Entonces, duraba demasiado y por la dependencia tan alta de este modelo, no nos era tan confiable. O sea, si seguíamos con MSMC de estimar el modelo solo una vez, nos iba a tomar varios días. Entonces, Sí. Muchas gracias. eso. Sí. ¿No? ¿Alguien más con preguntas? Bueno, Mauricio, no nos queda más que agradecerte tu participación y a los que estuvieron acá agradecerles también la presencia. No sé si Johnny quiere despedir la actividad. Agradecerle, por supuesto, a Mauricio la participación, súper interesante la temática, ¿verdad? Hay montones que pensar, sobre todo por las aplicaciones estadísticas. Y por supuesto que a todos los que nos acompañaron, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por la invitación y a todos también por la presencia. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao.